Buenas noches, queridos hermanos y amigos. El estudio bíblico de esta noche lo vamos a tener de Hechos 3, 1 al 10. Hoy es 20 de abril del 2020. Seguimos con el estudio bíblico de los inicios de la iglesia de los apóstoles descrita en el libro de los Hechos. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine. Padre Santo, bendito sea tu nombre, te alabamos y glorificamos esta noche con el estudio de tu palabra. Padre, que el Espíritu Santo sea el guía, Padre, en mí y en cada hogar, cada hermano, para que reciban tu palabra de una manera eficaz, Señor, edificando sus vidas. Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer milagro en la iglesia es titulado este estudio y lo vamos a ver en Hechos 3 del 1 al 10 y vamos a leer. Acompáñenme en su Biblia, ahí en su hogar. Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. En el estudio anterior vimos que la iglesia nació el día de Pentecostés. Los creyentes fueron llenos por el Espíritu Santo. También vimos que la primera predicación del Evangelio por Pedro, los primeros convertidos por el Espíritu Santo, producto de la predicación. Quizás este vocabulario es nuevo para algunas personas que escuchan o siguen los mensajes por las redes, que no son creyentes. Desde el principio hasta ahora y por siempre, la forma como llegamos a la salvación es la misma, conducido por el Espíritu Santo. Y por la fe que se pone en Jesucristo, la confianza de la muerte y resurrección que Jesucristo pagó por nuestros pecados, y aquellos que el Señor les ha dado la gracia para ser salvos. No hay más nada que podamos hacer por nuestra salvación. Vamos a leer el primer versículo, que dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. En los primeros tiempos de la iglesia, los cristianos se reunían 3 veces al día en el templo a orar. Era la costumbre del Antiguo Testamento y todavía seguían haciéndolo. La hora novena es la hora 3 de la tarde. Era la hora que el sacerdote ofrecía el incienso con las oraciones. Como iglesia hay una vida espiritual que cumplir, ir al templo a orar. Ahora
quizás no lo podemos hacer por la pandemia en la que estamos pasando, pero la obligación es orar para dar gracias a Dios por la vida, por la salvación, por su amor de entregar a su Hijo, por nosotros, por los enfermos, por la familia, por la Iglesia Universal de Cristo, por su providencia. Usted como cristiano se goza yendo al templo a orar todos los viernes o el día que su congregación haya asignado, o como líder de la iglesia usted participa en estas oraciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar el ejemplo a sus hermanos en la fe. Bueno, busquemos en nuestra Biblia Daniel 6:10, para que veamos que cuando dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y ahora que estaba en peligro también lo hacía, continuaba orando a Dios pidiendo fortaleza. De manera individual usted ora 3 veces al día también al Padre, dándole gracias a Dios por todo lo que tiene, porque no es perseguido como como eran perseguidos los cristianos antes, o como son los cristianos perseguidos en estos países musulmanes, donde está prohibido reunirse y predicar el evangelio. O también le da gracias al Señor porque usted no está enfermo. Ora usted por la depresión que no exista ahora en esta crisis, o por la salud de los enfermos que están sufriendo de coronavirus, o por sus hermanos que están en los hogares, para que el Señor los guarde, o aquellos que están sin trabajo, que no tienen alimento. Ora usted por ellos 3 veces al día. Bueno, si no lo está haciendo, es el momento de hacerlo. Versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Era traído, dice, a la entrada del templo para pedir limosna. Dependía de otro que lo trayesen. El día que esta persona no lo podían traer, ese día entonces el cojo no podía venir a pedir limosna. Quizás usted no está tan mal como el cojo, pero su vida quizás necesita alguna parte, alguna falla que está teniendo. Tiene alguna área que está cojeando y usted está esperando que otra persona haga algo por usted. Todos tenemos áreas débiles, posiblemente nuestras finanzas no están bien, quizás la salud no está bien, su trabajo no está bien, su relación familiar quizás está fallando, su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Pero este es el momento que usted haga un cambio en su vida, deposite su carga en el Señor. Quizás habrán cosas que usted no puede hacer el cambio, pero el Señor lo hace por usted. Versículo 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Rogaba por una limosna, algo material que pudiera tener el sustento. Puede que usted esté rogando por una limosna espiritual. Su actitud debe ser la fe en Jesucristo, debe ser la adoración al Padre. El 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Cuando tenemos la mirada puesta
en otro lado, nos cuidamos a dónde debemos fijar nuestros ojos. Su contacto visual tiene que encontrarse con su Creador, en su palabra. Allí debe fijar su mirada. Allí va a encontrar todas las respuestas que usted necesita. Ahí el Señor se va a revelar. Quizás encuentre su falencia. Dios le va a decir cómo hacer, cómo conducirse, cómo actuar. El versículo 5 dice: entonces Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Estamos esperando que suceda algo. Estamos esperando que pase algo. Estamos esperando que pase algo con nuestros jóvenes. Estamos esperando que el mundo cambie. Estamos esperando que nuestras finanzas cambien. Estamos esperando mejorar la salud. Pero no hacemos nada por ese cambio. Es necesario que nosotros hagamos el cambio para que entonces la sociedad haga el cambio. Nosotros veamos ese cambio en la sociedad, veamos ese cambio en el mundo, en los jóvenes. Si cambiamos, podemos hacer la diferencia. Versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios tiene algo mejor que el oro y la plata para este cojo. Tenía la sanación. Pedro le daba lo más precioso en su vida, que pudiera ser independiente, a valerse por él mismo. En el nombre de Jesucristo, Pedro pide sanación para este paralítico. Juan nos dice, Juan 14:13, Jesucristo dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios es glorificado por medio de su Hijo. Todo lo que usted pida, pídaselo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios usa como instrumento a su siervo, a Pedro y a Juan. También nosotros somos instrumentos de Dios para la salvación de otros. Debemos servirle al Señor, ¿verdad? Como ese instrumento. Versículo 7 dice: y tomando por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El milagro no es de Pedro, es de nuestro Señor Jesucristo, que hace el milagro. Ora y pide a nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Él, y todo Él va a responder. El Padre Celestial va a responder en su voluntad. Versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En esos tiempos la casta sacerdotal, con sus leyes rituales, le estaban prohibido entrar al templo a los enfermos, a los paralíticos, a los publicanos, porque eran considerados inmundos. Decían que Dios les había castigado enviando esta enfermedad por el pecado que habían cometido. Pero este cojo dice que era de nacimiento, era paralítico. Este cojo fue sanado en vez de irse para su casa. Dice que se fue a celebrar. Lo que hizo fue entrar al templo, a entrar a alabar al Señor, a glorificarlo por lo que había recibido, saltando de alegría. Antes de esta crisis,
¿Cuál era su impedimento para entrar al templo? ¿Está usted glorificando y alabando al Señor soberano por lo que Dios ha hecho en su vida? Dice el 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, a la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Para el pueblo fue un gran asombro ver al cojo andar y alabar al Señor. El cojo estaba dando su testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Dios estaba siendo glorificado por medio del cojo. Por primera vez en su vida había entrado al templo, tenía ese gozo de participar en la oración, estaba feliz de ser ya una persona independiente. ¿Es usted un testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Está usted glorificando al Señor en todo lo que usted hace? ¿Es usted un buen testimonio para la iglesia, para los creyentes, para los no creyentes? La aplicación de este estudio es que la oración es la columna vertebral de la iglesia, igual del cristiano. La iglesia es la sal y la luz del mundo. Tenemos que dar nuestro testimonio para ayudar la vida espiritual de otros. Todo lo que hacemos es para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Padre, te alabamos y glorificamos, Señor, en este tiempo, Padre, que estamos pasando dificultades de la crisis del coronavirus, Padre. Dejamos en ti, Señor, que seas tú glorificando tu santo nombre en la sanación de todos los enfermos, Señor, en su vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, por ellos. Pedimos por nuestros hermanos en la fe. Edifícalos, Padre. Glorifícalos, Señor, tu nombre. Sanándole, dándole amor, dándole paz, Señor, quitando la depresión, Padre. Seas tú sustentando cada necesidad, Señor, y por los que no son cristianos, por aquellos, Señor, que van a ser salvos, te pedimos que tu palabra entre y penetre en sus corazones, Padre, para que también salten y alaben tu santo nombre, glorificándolo en sus vidas, en su familia, dando testimonio que tú eres el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios de gloria, el Dios que sustenta la creación, el Dios que ha demostrado en el mundo entero que hace y deshace con la naturaleza, con las vidas, Señor, de cada uno, lo que tú deseas, Señor, porque tú eres el soberano y tú nos vas a sustentar y nos sostienes, Señor, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos y glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.